Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al cuarto panel del cuarto encuentro internacional de narrativas que tiene como tema ¿de qué hablamos cuando hablamos de futuro? Este año el encuentro ha sido organizado por Mantis Narrativa, Club 5 Editora, Cineclubcito, TomTom Editora y la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencias. Hoy día con un saludo especial a Giovanna Rivero, una de las organizadoras que se encuentra de cumpleaños. Es además muy importante mencionar el apoyo y el auspicio del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, AECIT, gracias al cual hemos podido compensar de manera simbólica pero importante para nosotras la participación de los panelistas. También agradecemos a Adriana Herbas por los hermosos diseños que ustedes han podido ir apreciando durante estos días, de Fabricio Cárdenas, que ha sido vital para la estructura comunicacional de este encuentro. Gracias también a la colaboración y la parte técnica de las compañeras de la Pesada Subversiva. El panel que nos reúne hoy en la virtualidad se llama Un cuarto propio, trabajo intelectual y feminismo en tiempos de encierro. Pueden hacer sus preguntas y se las iremos pasando a las panelistas en la parte de comentarios, y también pueden comprar los libros de las participantes en los links que iremos compartiendo a lo largo de la discusión. Bueno, y sin más, voy a presentar a las verdaderas protagonistas de la noche en un formato de introducción ABC, Argentina, Bolivia, Colombia. Quiero empezar por Claudia Piñeiros. Claudia Piñeiros es escritora, dramaturga y guionista. En 2005 ganó el premio Clarín Alfaguara con Las viudas de los jueves. Elena Sabe recibió el premio Literature Prize de Alemania. Las grietas de Jara recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2010. Sus otras novelas son Tuya, finalista del premio Planeta Argentina 2003, Betty Boo, un comunista en calzoncillos, que recibió el tercer premio nacional de literatura el año 2018, Una suerte pequeña, Las maldiciones y la última novela que ha salido este 2020 llamada Catedrales. El año 2018 publicó el libro de relatos ¿Quién no? Su trabajo como dramaturga está reunido en el libro Obra Teatral, Interzona 2013. 4 de sus novelas fueron llevadas al cine y su obra está traducida a más de 20 idiomas. En febrero de 2014 recibió el premio a la trayectoria en lengua castellana Rosalía de Castro del Pen Club de Galicia. En 2018 recibió el premio Pepe Carvalho Barcelona Negra y el premio Blue Metropolis de Canadá. Con su obra teatral Un mismo árbol verde ganó el premio ACE 2007 y fue finalista del premio Florencio Sánchez y del María Guerrero. En marzo de 2019 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó notas de opinión en importantes diarios y revistas del país y del exterior. Fue jurado de numerosos premios nacionales e internacionales. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias Ahora por invitarme. Pasamos a hablar de Rosa Mills. Rosa Mills nació en Madrid en 1980. Es librera y editora de La Libre, librería social en Cochabamba, Bolivia, donde vive y también parte del equipo de la Brava. Activa en el aquelarre subversiva y la comunidad de música autóctona de mujeres Huarmi Pachacuti y colabora con otras organizaciones feministas y lesbianas de Bolivia. Ha publicado en Buenos Aires Poetry, Accidental, 12 poetas bolivianos. Y junto a la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencia y la editorial Excepción, han editado la versión boliviana de Calibán y la Bruja de Silvia Federici. A Rosa, además, la presento como una compa de lucha. Bienvenida, Rosa. La tercera panelista viene y nos visita desde Colombia, Gloria Susana Esquivel. Gloria Susana Esquivel es periodista, escritora, traductora y poeta. Ha colaborado en medios colombianos e internacionales. Conductora de Woman's Planning, un podcast sobre feminismo y cultura de la revista 70. Sus poemas han sido publicados en el periódico de poesía de la UNAM, la revista Palabra Errante y la revista Matera. Sus cuentos han aparecido en la antología de narrativa colombiana Puñalada Trapera, Rey Naranjo 2017, y en la revista Casa de las Américas. Realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, NYU. Es profesora de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Ha publicado el poemario El lado salvaje, Cardumen 2016, y la novela Animales del fin del mundo, Alfaguara 2017. Desde el 2009, tiene un proyecto de escritura personal que se llama Te lo juro por Madonna. Bienvenidas sean todas a este panel.
que más que un panel, voy a decir, es una invocación aquelarre,a la que vamos a hacer hoy día aquí. En esta primera ronda me gustaría empezar con una provocación que tiene que ver con el momento que hemos vivido de encierro y por el cual nos encontramos de manera virtual y no de manera física. Una pandemia al final del día nos inmovilizó, nos descolocó y puso en jaque todo el sistema capitalista. Este panel, que tiene el título Un cuarto propio, explora esos rebrotes, los problemas que vuelven al trabajo de cuidado y a la reproducción de la vida a cargo de las mujeres, algo indispensable para poder subsistir al encierro. Cuando hablamos de cuidados y de reproducción de la vida, hablamos de esos trabajos invisibilizados, como el trabajo doméstico, el trabajo en la familia, a muchas madres que les tocó hacer de profesoras también durante la pandemia. Hablamos también, sí, de aquellos trabajos precarizados, como son los de las empleadas, los de las enfermeras que estuvieron en primera línea, y en especial un trabajo que volvió a salir a flote o que se volvió a visibilizar, que es el de las parteras. En Bolivia, las parteras cumplieron un rol fundamental para esas mujeres que no podían acceder a los hospitales que estaban saturados. Esto lo vamos a anclar con un libro, un ensayo en realidad, escrito por Virginia Woolf el año 1929, que se denomina Una habitación propia, en donde extienden un amplio análisis las razones por las cuales para poder escribir las mujeres necesitan un cuarto propio y de su propio dinero. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención y que creo que siguen vigentes en lo que explica Woolf. Por un lado, el hecho de que hace una revisión de clase al decir quiénes son las que realmente pueden escribir, quiénes son las mujeres que tienen un cuarto propio y que tienen la posibilidad de crear, de ser escritoras, de ser creadoras de otros mundos. Y por otro lado, que ella también se hace la pregunta que yo creo que es muy vigente a la hora de hablar de la pandemia, de cómo alimentamos a estas escritoras. Porque ella muy bien lo dice, un hombre da por hecho que puede ser escritor, un hombre tiene ya la entrada libre. ¿Cómo alimentamos a las escritoras mujeres? ¿Cómo las hacemos sentir a la hora de que se introducen al mundo de la escritura? Y yo me pregunto cómo nos alimentamos cuando estamos en pandemia, cuando posiblemente hubo episodios de ansiedad, cuando hubo episodios quizás hasta de depresión para muchos en ese encierro obligatorio, porque si bien escribir es un acto solitario, no significa estar solo, y nos apartaron de muchos de los afectos, ¿no? La pandemia por el COVID-19, sin duda alguna, ha vuelto a visibilizar que las tareas domésticas, ese trabajo no reconocido y no remunerado también, se encuentran nuevamente al centro de lo que sostiene la vida misma. Y aquí ya yo paso a hacer la pregunta, son tres, en realidad, ancladas preguntas que me gustaría que cada una de las panelistas pueda desarrollar, y es si para ellas fue, en primer lugar, posible escribir, crear, desde ese encierro obligatorio que tuvimos fuertemente en países como Colombia, Argentina y Bolivia, porque duró mucho además ese encierro. Si esas tareas de cuidado y el proceso creativo fueron posibles bajo esta nueva normalidad, y cómo es para nosotras las mujeres ese proceso creativo y el trabajo intelectual cuando se produce una crisis mundial, que pone además en boga que en el centro de la vida y de todo están esos cuidados colectivos que ejercen las mujeres. Aquí yo paso la palabra y se la paso a Claudia en primer lugar. Claudia, tu micrófono está cerrado. Bueno, buenas tardes, arranco de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Tania, ella pintó un panorama general y a veces uno tiene que tratar de salir de su propia situación para entender también lo que le pasa a un montón de mujeres en esta pandemia. A lo mejor yo ya tengo hijos, tengo 3 hijos y los 3 hijos son mayores de 20 años, entonces si bien por momentos viven conmigo y por momentos no son niños que dependen de mí, como le puede pasar a otra mujer que tiene que trabajar en su casa y que tiene que además asistirlos en esos cuidados. Pero sí, por supuesto, se agregaron un montón de cuestiones, de tareas. También tengo la suerte de que yo hice el aislamiento con mi pareja y una de mis hijas y todos colaboraron,
pero todos colaboraron también un poco a pedido, ¿no? Digamos, es como que naturalmente parecería que la tarea la hace uno, excepto que marque, y si tiene suerte y tiene al lado un compañero que está dispuesto a tomar conciencia de esa situación, seguramente podrá tener esa asistencia, pero ha habido casos, por supuesto, en esta pandemia de muchísimos problemas para las mujeres que han quedado en aislamiento, mujeres que tuvieron que sumar al cuidado de sus hijos, o mujeres separadas, o mujeres que están con un hombre que no las acompaña en estas tareas, el cuidado de sus hijos, el cuidado de la casa, a veces el cuidado de los padres, porque también muchas están en una bisagra en el cual no solamente cuidan a sus hijos, sino que también cuidan a sus padres, y además de eso tienen que hacer un montón de tareas. Hace poco se votó en la Argentina una ley de teletrabajo justamente para proteger algunas situaciones que tienen que ver con quien trabaja desde su casa, porque quien trabaja desde su casa parece que no tiene horarios, parece que no tiene fines de semana, parece que tiene que pagarse él mismo su computadora, su luz, etcétera, ¿no? Con respecto al cuarto propio, a mí me pasó algo muy significativo, que es que yo en mi casa siempre voy con la computadora a trabajar a cualquier lado de la casa, y básicamente voy a trabajar a un sector de la casa que es en la parte del comedor, que es donde tengo la ventana que más me gusta y que enfrente hay un parque, entonces me gusta trabajar ahí mirando el parque, entra mucha luz, veo verde, etcétera. Entonces yo siempre sentí que no necesitaba un cuarto propio, y tenía un cuarto que es donde tengo una biblioteca, donde tengo libros, pero era más bien un depósito. Yo depositaba los libros, depositaba las cosas, en el escritorio lo tenía lleno de papeles, y me iba por la casa a trabajar a otros lugares que me resultaban más cómodos. Y me costaba entender esto quizás tan claramente hasta que empezó la pandemia y en mi casa no estaba yo ya sola. Entonces ese lugar donde yo iba a trabajar con mi computadora dejó de ser un lugar posible para la creación, porque permanentemente había algún pedido o alguna cuestión o alguna interrupción. Entonces volví a habilitar este cuarto, volví a poner puerta cerrada para que no se entre permanentemente. De verdad me parece que es imposible trabajar muchas veces si uno no tiene un espacio propio creado, y no todo el mundo puede tenerlo. No solamente con respecto al espacio físico, también con respecto a la tecnología. Supongo que en los países de ustedes, como en el mío, hay gente que tiene un teléfono en la casa y madres que le tienen que prestar su teléfono a sus hijos para que hagan la clase, y sus hijos son varios y la computadora se cuelga. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con estar en países donde hay graves problemas para el acceso a Internet y el acceso a la tecnología de manera justa, igualitaria y distributiva, se hace mucho más sensible, y siempre el cuello de botella o el embudo por donde salta es en general la mujer, ¿no? Porque si hay un hombre que trabaja en la casa y una mujer que trabaja en la casa y unos hijos que tienen que hacer la tarea para el colegio, lo más común, no digo que siempre suceda, es que el cuello de botella sea la mujer, y que la mujer diga, bueno, lo hago después, lo hago a la noche, lo hago a las 3 de la mañana, me despierto a las 5 de la mañana para terminar, para que mi hijo pueda hacer la tarea. Entonces, creo que quedaron muy evidentes todas esas cuestiones. Y una de las cosas que también quedó muy evidente en la pandemia es el tema de la violencia de género puertas adentro, ¿no? Muchas mujeres quedaron encerradas con la misma persona que ejerce violencia sobre ellas. Aquí trataron de hacer campañas en las cuales explicaban cómo una mujer podía llamar por teléfono a hacer una denuncia sin que el que está delante lo note, pero también uno a veces se encuentra con fuerzas policiales que no están preparadas para estas tareas, y al principio de la cuarentena hubo un caso que salió en los periódicos de una mujer que su exmarido la venía a agredir a la puerta de su casa, tenía una restricción de acercamiento, pero no la cumplía, se paraba en la puerta de la casa y la agredía permanentemente. Entonces su cuñado la acompañó a la comisaría a hacer la denuncia, y lo metieron preso al cuñado por romper la cuarentena. O sea, el cuñado fue a acompañarla a ella, porque si no podía salir de la casa, y en la comisaría le hacen una causa penal por romper la cuarentena. Entonces también, si la policía que tiene que recibir esas denuncias no está preparada para asistir como corresponde, también las mujeres tenemos ahí un inconveniente, ¿no? Me parece, mezclé un poco distintas cuestiones, pero me parece que son los puntos álgidos de este aislamiento, ¿no? Por un lado, el trabajo en la casa, por otro lado, el trabajo propio, y por otro lado, las situaciones de violencia cuando uno está encerrado tanto tiempo en un lugar, ¿no? Gracias, Claudia. Me hiciste recuerdo una frase célebre de Silvia Federici que dice que cuando el marido ayuda en casa, tú le dices gracias, ¿no? Que es esa dinámica de todavía creer que nos están haciendo un favor. Paso a darle la palabra a Gloria.
Bueno, pues a mí me gustaría compartirles una experiencia de algo que estamos haciendo en este momento con el Instituto Caro y Cuervo, que es donde yo soy profesora. Nos aliamos con un grupo de incidencia política que se llama Nosotras Ahora, que busca hacer que las mujeres lleguen a cargos de elección popular y sobre todo son mujeres rurales como de zonas muy periféricas en Colombia. Y nos aliamos para hacer un taller de escritura, porque queremos hacer una publicación con ellas, que ellas cuenten cómo es esa vida política, porque generalmente está muy vinculada con su experiencia personal, o sea, más allá de que lo personal es político, estas son mujeres que han tenido que enfrentar el conflicto armado en carne propia y que al verse como cabezas de familia o que al verse teniendo que reclamar ante un Estado ciertas cosas de víctimas, pues han descubierto en la vocación de la política. Y es muy interesante porque nos tocó crear un cuarto propio para ellas. Entonces, lo primero que pasaba era lo que decía Claudia, cómo lograr que estas mujeres tengan acceso a Internet cuando hay mujeres que viven en veredas que quedan a 3 o 4 horas en lancha, ¿no? O sea, donde no llega el Internet. Entonces tenía que ser primero un horario en el que todas pudieran estar conectadas, en donde todas pudieran, o sea, no podía ser el horario de la mañana ni el horario del almuerzo porque ellas tenían que estar atendiendo a sus hijos, pero tenía que ser un horario en el que más o menos pudieran salirse de la casa un momento y tener este espacio para hablar. Y ha sido muy interesante ver esta experiencia de estas mujeres, pues que no son escritoras, que es la primera vez que se acercan a la escritura y que han encontrado en la escritura. Y en ese taller, ese cuarto propio para hablar de sus experiencias, para hablar de sus vivencias, pero realmente han tenido que luchar con todas las adversidades de conectividad, de tiempo, de justificaciones para ausentarse de la casa y poder llegar a esa actividad que no es una actividad que se entienda mucho, es como, pero ¿qué va a hacer usted en ese taller de escritura? ¿Eso qué aporte le va a dar? ¿No? Y pues realmente lo que encuentran ahí es una zona de confianza con otras mujeres, donde no hay niños que tienen que cuidar, donde pueden compartir ciertas experiencias de violencia política muchas veces, donde pueden desahogarse. Entonces, pues me parece que eso es solo una muestra de lo difícil que es coordinar un cuarto propio para las mujeres. Gracias, gracias Gloria por la intervención. Ros. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo. Como lo he vivido yo en carne propia, es que esta hiperbolización del capitalismo, del imposible, ¿no? Entre lo que llaman conciliación entre la vida productiva, reproductiva, entre la vida familiar y laboral, nos ha obligado casi a convertirnos en un chicle, ¿no? En una cosa que se expande en todas las direcciones para lograr hacerlo todo a la vez y obviamente no lograrlo, pero a la vez creo que estamos empujando los límites de lo que podemos hacer para amoldarnos al capital. Y eso me parece preocupante. Estamos entregando muchísimos derechos sin pensarlo. Estamos poniendo nuestra vida en riesgo, nuestra salud mental también. A mí una reflexión que tenía, hoy día me vino la menstruación y por quinta vez en los 7 meses de cuarentena no me lo esperaba. Entonces me doy cuenta que he perdido totalmente la conexión con mi cuerpo porque mis ritmos normales no existen, porque ando más preocupada de lo que me mandan por WhatsApp, del trabajo y de las 1000 cosas que hay que responder, de atender a mi hijo y de, yo qué sé, de la paranoia y el miedo generalizados, ¿no? Entonces es como que tu cuerpo mismo pasó a un tercer o cuarto plano, ¿no? Y ahí me pregunto mucho qué significa la salud, ¿no? ¿Qué es eso de lo que hablamos cuando hablamos de salud y de poner la salud en el centro? Y en ese sentido yo, bueno, quiero reflexionar sobre la idea que plantea Virginia Woolf del cuarto propio, que al final de lo que está hablando es de un territorio, de un espacio propio, pero también de un tiempo, ¿no? Que creo que son muy indivisibles, tanto el tiempo como el espacio, ¿no? Y la idea de un cuerpo situado dentro de un espacio en el cual
poder enfrentar la realidad. Pero yo no puedo dejar, la verdad, no puedo dejar de pensar en un cuarto propio sin hacer referencia a Gloria Saldúa y el texto con el que ella responde a Virginia Woolf, en el que ella dice: olvídense de la habitación propia, escriban en la cocina, enciérrense en el baño, escriban en el bus o en la cola para cobrar el bono. Mientras trabajan o mientras comen, entre que caminan y duermen. Yo escribo mientras estoy en el baño. No habrá largas jornadas frente a la máquina de escribir, a no ser que tengas bastante dinero para tener una. Mientras limpias el suelo, la ropa, escuchas las palabras que cantan en tu cuerpo. Cuando estás deprimida, enojada, dolida, cuando la compasión y el amor se apoderan de ti. Bueno, Gloria Saldúa era una escritora chicana, y me parece, a mí siempre me impactaron mucho estas palabras de ella, ¿no? Esta respuesta que a mí me hace pensar en quién limpiaba al final el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Y si ella se cuestiona también eso. ¿Y quién la cuidaba a ella como persona que en ocasiones necesitaba cuidados? Eso no desamerita para nada las reflexiones que plantea en su texto, y yo me acerco a él desde estas dos vertientes, con la intención un poco de pensar y reflexionar sobre qué entendemos por trabajo intelectual, qué entendemos por crear y por pensar, ¿no? Y yo pienso que también hay mucho de colaborativo, hay mucho de comunidad y colectividad y de construcción conjunta, ¿no? Como la experiencia que nos compartía Gloria, por ejemplo. Entonces, creo que quiero como traerlas a las dos a colación, a Gloria y a Virginia, desde la propuesta de Locheji que plantea Silvia Rivera, ¿no? De juntar estos dos mundos y de ver hacia dónde podemos potenciarnos con nuestras ideas conjuntas. Entonces, ese sería un poco el aporte por ahora. Gracias, Rosy. Y qué importante esto que mencionas del cuerpo. Yo siento que si hablamos de luchas feministas, esto es un tema fundamental, hablar desde el cuerpo y desde cómo nos sentimos y cómo nos atraviesa todo lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Y sin duda alguna la pandemia eso lo ha puesto a relucir, cómo nos hemos tratado a nosotras mismas durante ese tiempo, cuánto se ha cansado el cuerpo con el trabajo, si estamos haciendo el mismo trabajo o ha aumentado. Son tantas las incógnitas que quedan ahí de ese momento que vivimos, que de alguna manera es un trauma global, digámoslo así, o por lo menos en Latinoamérica se ha sido un gran trauma con ese encierro disciplinante, diría yo, y que también ha tenido seguramente sus características propias, pero por ejemplo en mi ciudad fueron 90 días de encierro total, sin poder salir a la calle, al parque, a nada, y muchas semanas militarizados, ¿no? Y esas situaciones sí hacen una diferencia, incluso en la política corporal y en eso que es volver a lo privado en tu vida cuando nosotros luchamos por salir a lo público, a la calle. Y con eso también quiero ir a la segunda parte de esta conversa, en la que voy a empezar con Gloria. Quiero un poco profundizar algo que haces en la obra de Animales del Fin del Mundo, y donde yo encuentro que desde las primeras líneas son casi que proféticas a la hora de un poco, digamos que lecturar lo que son las sociedades, cuando se describe cómo la gente comienza a vaciar supermercados y a tomar actitudes casi que psicóticas. A mí me recuerda a un primer momento en la pandemia aquí en Bolivia y creo que en todas partes del mundo donde no había ni papel higiénico, y en el caso específico de mi país se acabaron también medicamentos que eran necesarios en los hospitales. Que develó también una profunda crisis social y una forma individual de ver la vida, ¿no? Era un sálvese quien pueda en ese momento, y yo creo que eso también se ve en las primeras líneas de tu novela bien reflejado, y también cómo lo ven como externos, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica hizo eso. En su primer momento, cuando se trataba de China, se trataba de Italia, lo vimos como externos, eso no va a llegar acá más o menos, y no fue así. Ahora el título se llama Animales del Fin del Mundo, y yo creo que el paso que vamos en la humanidad, no creo que vaya a haber animales cuando llegue el apocalipsis, lo vamos a terminar de quemar todo, ¿no? Sin embargo, en esa lectura que haces de los comportamientos humanos y sociales, me interesa hablar de la crisis en plural.
En Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica, se han producido varios momentos de convulsión social, el asesinato en masa de jóvenes, el asesinato constante a líderes y lideresas indígenas que defienden su territorio contra despojos, se produjeron en un momento en donde aún nos encontrábamos, y creo que Colombia también se encontraba en confinamiento, en encierro, y sin embargo la semana pasada el descontento producto de un caldo de cultivo, digo yo, con toda la violencia que siempre sufren, se hizo sentir a través de la quema de los CAIs, que son los comandos de acción inmediata en Bogotá, ¿no? Luego del asesinato, el brutal asesinato a Javier Ordóñez, y de un saldo de 8 muertos y múltiples heridos, este acto de descontento público. Y las feministas venimos denunciando a la policía como parte elemental del sistema patriarcal y al servicio de las redes de poder hace mucho. Mon Laferte lo dijo muy bien cuando en la alfombra roja se puso en el pecho la policía viola, la policía mata en Chile. Y no es casual entonces que parte de las denuncias que venimos haciendo hace años y que ahora brotan en toda Latinoamérica sean contra la policía. Tampoco es casual, creo yo, que frente a estas protestas hayan estado las feministas poniendo el cuerpo. Las feministas estuvieron en Bogotá y salieron también. Y que también estuvieron poniendo el cuerpo antes del encierro, ¿no? Yo pienso en el caso de Chile, en la misma Argentina, en Ecuador el año pasado, y estuvieron ahí los movimientos feministas poniendo el cuerpo. Y con esto quiero hacer 2 preguntas ancladas, que es, ¿cuál es tu lectura, no? Cómo se han reconfigurado esas luchas y cómo hicieron para transformarse a través de la pandemia, y además cuando se escriba en el futuro sobre este momento que atravesamos desde el encierro obligatorio, si se habla también en clave feminista, que creo que esto lo tocas mucho en las entrevistas y en tus podcasts, esa que demanda que arde el sistema patriarcal y impugna constantemente a la policía y a las roscas de poder y el Estado mismo. Sí, bueno, ese pasaje del cual tú te refieres en la novela, la narradora dice que todo el universo estaba como muy preocupado porque iba a llegar el fin del mundo, pero que donde está ella había cosas más urgentes. Y creo que para mí esa era una manera de hablar de Colombia, porque en Colombia siempre parece que hay cosas más urgentes, ¿no? O sea, está la pandemia de COVID, pero realmente vienen pasando cosas muy graves y muy fuertes, y lo último que preocupa es la pandemia realmente. O sea, finalmente hay un alto número de contagiados, hay un alto número de muertos, pero es muchísimo más aterrador saber que la policía disparó de manera ordenada y deliberada y mató a 13 jóvenes hace una semana en Bogotá, y que ni el Estado ni el ministro de Defensa se han querido responsabilizar por eso, y que dicen que fue en defensa de actos de terrorismo que no pasaron. Y pues hay videos, hay absolutamente todo tipo de testimonios y de pruebas de que esto fue brutalidad policial. Hay policías que aparecen con sus chaquetas al revés para que no puedan ser identificados, dándole palo a la gente literalmente. Todo esto está en video y absolutamente pareciera que no pasa nada. Y yo creo que todo este clima de descontento pasa porque pues en Colombia tenemos una situación de desgobierno muy fuerte. El presidente Iván Duque no se solidarizó con las víctimas de la masacre policial, y lo que hizo ayer, tal vez en un acto de cinismo, fue ir a donde los policías, disfrazado de policía, y hacerles puñito como en saludo cómplice. Y que me parece que fue una provocación como completamente innecesaria. Y por otro lado, la manera en la que la alcaldesa decidió lidiar con la pandemia fue por medio de un refuerzo de la fuerza pública en las calles. Entonces, pues esto es claramente un símbolo del Estado neoliberal de las cosas, en tanto pues los recursos nunca fueron a la salud, no hubo ningún tipo de refuerzo hacia políticas de salud pública que pudieran prevenir o que pudieran garantizar un cuidado a los ciudadanos con la pandemia, sino que las medidas de ella fueron siempre acompañadas por más fuerza pública en las calles. Y lo que sucedió fue que casi todos los bogotanos, de alguna manera u otra, sufrimos abuso policial durante estos tiempos. O nos multaban en la calle de manera arbitraria, o nos detenían, o bueno, como contaba Claudia ahorita, esta cosa de ir a acompañar a una mujer a denunciar y que te pongan
un parte por haber roto la cuarentena, ¿no? Entonces, ese abuso policial, sumado al hambre, sumado al descontento, lo que hizo fue pues hacer que se estallara todo cuando se supo la noticia de que unos policías habían asesinado a un hombre que estaba en la calle tomando cerveza. Esa fue su gran falta, fue estar tomando un espacio de recreación y los policías decidieron que él debía morir por estar fallando, por estar incumpliendo la ley. Entonces, siento que es una manera como, o sea, se está haciendo cada vez más claro que la autoridad policial es la autoridad que nos está gobernando en este momento en este país. No se ven muchas consecuencias. Han habido muchísimas denuncias sobre violencia sexual. Hace poco el portal 070 denunció que una mujer que le estaba tomando fotos a los policías que estaban como cuidando una marcha, se la llevaron y la desnudaron en un CAI solamente por tomar esas fotos. Entonces, pues creo que claramente el descontento es muy grande, pero creo que de esa misma forma la lucha y la resistencia está viva, ¿no? Y creo que durante muchos años en Colombia, muchas décadas, se nos ha vendido un relato de la violencia de este país como una fuerza que no tiene política, que no tiene inclinación política, que es como un halo misterioso del realismo mágico y como un destino que tenemos de vivir en una realidad violenta. Y cada vez más hemos descubierto que eso no es así, que realmente las prácticas del gobierno desde siempre han sido represivas, que estamos en una sociedad conservadora, estamos en una sociedad también de madres solteras, porque la tasa de madresolterismo en este país es inmensa, entonces las familias crecen rotas, las madres tienen que trabajar 4 o 5 jornadas y no pueden dedicarse al cuidado, no pueden dedicarse al tiempo libre, no pueden dedicarse absolutamente nada, y cuando por fin tienen un respiro, la policía las persigue. Entonces, creo que hay de alguna forma un despertar político y pues es descorazonador saber que la fuerza del aparato del Estado está más fuerte que nunca y estamos viviendo una represión como que no se había experimentado y que también creo que se acrecenta con el encierro, pero siento que o sea, el camino es la resistencia, ¿no? Porque también siento que estamos en un momento bisagra en donde si aceptamos que la policía va a ser quien gobierne nuestras vidas y nuestros cuerpos y que sea la policía quien decida cuáles cuerpos viven y cuáles cuerpos no, pues vamos a estar en un declive apocalíptico completamente más distópico que nada. Entonces siento que este es el momento de resistir, porque este es el momento en el que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para muy mal. Entonces, pues hay que estar ahí en el pie, poniendo el cuerpo, como dices tú, denunciando, haciendo activismo de todas las formas posibles y estando muy atentos a esas libertades que están siendo como atropelladas fuertemente. Gracias, Gloria. Me quedo con esta frase que decís, la autoridad policial es la que nos gobierna en este momento en Colombia, porque yo creo que esa es seguramente algo que vamos a tener que reflexionar en toda Latinoamérica, y es cuál es realmente el rol que tiene la policía en nuestros estados. Y no solo Latinoamérica, capaz en todo el mundo vamos a tener que replantearnos cuál es el rol de la policía. Claudia, yo quería hablar contigo de un tema que a mí me fascina en realidad hablar de este tema, porque es un tema muy, muy controversial y creo que es un tema que tenemos que volver a poner sobre la mesa y que hasta antes de la pandemia y de manera muy particular en Argentina, las feministas se encontraban en las calles. Ese espacio de acción política que es el que conquista el feminismo y del que tanto igual se nos intenta despojar. Y es donde estamos gritando y denunciando todo lo que atraviesa nuestros cuerpos, el cuerpo de las mujeres. Y en este caso, en Argentina, el tema del aborto, evidenciado en millones de mujeres con una pañoleta verde frente al Congreso de la Nación, son imágenes que dieron vuelta al mundo y estuvieron poniendo sobre la mesa el tema en toda Latinoamérica.
y vos sos una vocera de la causa, no solo frente al Congreso, sino también dentro de tus propias obras, como Ser basura para las gallinas, o en tu novela, donde lo abordas desde distintas miradas, distintas mujeres y situaciones. Y tengo entendido también que en tu nueva novela, que ha salido pre-pandemia, Catedrales, también está implícito el tema. Pero volviendo un poco al discurso en la Cámara de Diputados, hay una idea que me encantaría que desarrolles con nosotras, porque creo que no es posible plantearse ni este presente ni lo que viene a futuro, si no es con eso que tú llamas conciencia lingüística. Nos está queriendo robar la palabra vida, y que eso a nosotros nos excluía de todo nos excluía a todas las que estamos a favor de la interrupción del embarazo. Y voy a citarte aquí porque tú dices ante los diputados, cuando ustedes, señores diputados, o el presidente dicen, yo no estoy a favor del aborto porque estoy a favor de la vida, están haciendo una operación de lenguaje para separar a la sociedad y dejarnos a nosotras afuera. Yo siento que aquí, en particular en Bolivia, hace unos 5 años aproximadamente, la palabra aborto se convirtió en algo que tenía que ser silenciado. Y fue perdiendo poco a poco el poder debatir esto en espacios públicos por los constantes ataques muy violentos a veces de grupos conservadores. Y en ese sentido, mi pregunta, o igual como con Gloria, son dos preguntas ancladas, son ¿qué lenguaje empiezas tú a develar con la pandemia y que seguramente atravesará las luchas feministas? ¿Y qué palabras, lenguaje será el que domine en el futuro más próximo? Yo te escribía cuando les pasé igual un par de informaciones que a mí, por ejemplo, me daba un poco de angustia pensar en las palabras disciplina, mundo virtual, reactivación económica y más recientemente las palabras vándalas, ¿no? Para referirse a algunas acciones que han estado haciendo las feministas en la calle. Bueno, sí, el tema de la palabra nosotros bien sabemos porque manejamos, con eso trabajamos con la palabra y por lo tanto sabemos que la palabra crea mundo, ¿no? Nosotros tenemos una lingüista que se llama Yvonne Bordelois que dice que cuando las palabras desaparecen, desaparece también eso que nombran, ¿no? Robarte una palabra es robarte eso, porque al no poder referenciar, al no poder decirlo, empieza a desaparecer en una sociedad. Entonces, cuando empezó el debate en Argentina, que los grupos antiderechos se llamaban pro vida, lo primero que quisimos es marcar eso, que quien está a favor del aborto no está en contra de la vida, nadie está en contra de la vida, lo que estamos pidiendo es una solución dentro de la salud pública y de la decisión del cuerpo de las mujeres, pero que no tiene que ver con ser alguien que está en contra de la vida. Si nosotros dejamos esa batalla de pelearla, tenemos todas las de perder, porque hay mucha gente en la sociedad que no necesariamente son personas que están tratando de operar en este sentido, pero que son fácilmente manipulables a través del lenguaje, ¿no? Si nosotros, que somos los escritores, las escritoras, los periodistas, los que estamos acostumbrados a manejar el lenguaje, no hacemos esas marcas sobre determinadas palabras que se usan para nombrar, esa palabra se puede apropiar, se puede malinterpretar, se puede robar por otro, etcétera, ¿no? La verdad es que, primero, a mí lo que me parece muy interesante de la lucha en la Argentina es que habilitamos la palabra aborto. En la Argentina no se decía la palabra aborto, en las familias no se decía la palabra aborto. Y a partir de la discusión, si bien se ganó en diputados, pero se perdió en senadores, es una palabra permitida. En los colegios se habla de aborto, los chicos usan esa palabra. En las familias, una tía dice, yo practiqué un aborto, y entonces una sobrina o una abuela, a veces uno se sorprende que tiene personas muy cercanas que han silenciado esa palabra por años y que a partir de que la sociedad habilita la palabra, entonces se puede decir. Yo he ido por muchos lugares de la Argentina con actrices argentinas, con gente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, etcétera, recorriendo el país, y me ha pasado de encontrarme en algunos lugares con mujeres de mi edad o un poco más jóvenes que vinieron después de la entrevista, de la conversación, llorando a decir: por primera vez
a partir de la lucha que ustedes están dando, yo pude decirle a alguien que me había hecho un aborto, me decía esta persona, a los 20 años y nunca más lo dije. Entonces el aborto se convierte en un trauma también por la imposibilidad de nombrar, por el silencio, porque eso implica la clandestinidad, porque eso implica lo prohibido, lo malo, lo que hice y no tiene reparación. Entonces se suma al hecho en sí mismo, a la decisión tomada en su momento, que puede haber sido dolorosa o no, puede haber sido una decisión seguramente difícil, nadie va a tomar una decisión así alegremente, pero es una decisión que muchas mujeres consideran que es lo mejor para su vida y luchamos nosotras para que puedan acceder a ello. Se suma a eso el hecho de no poder decirlo. 20 años de silencio, por ejemplo, esta mujer, 20 años de no haber, desde los 20 años hasta los 50, que tenía 30 años de no poder decirle a nadie esto. Hay un cuento, yo creo que en la literatura durante mucho tiempo no se nombró esta palabra. Vos nombrabas un cuento que yo escribí, pero ese cuento también es un homenaje a un cuento extraordinario de Hemingway que se llama Colinas como elefantes blancos, donde hay una pareja esperando un tren y están evaluando si van a hacerse o no un aborto, pero jamás en el cuento se dice la palabra aborto. Y yo me juego que debe haber muchos lectores que pasan por ese cuento sin enterarse que están hablando de eso, porque son palabras que no se nombran. Nosotros en la Argentina decíamos, se lo sacó, se lo va a sacar, se lo sacará, o no decíamos nada, pero no nombrábamos la palabra. Entonces yo creo que ese fue un triunfo de la sociedad, poderle dar una palabra con el cual nombrar, saber que si decís eso, alguna persona le puede caer mal, pero mucha gente, ¿sabés con quién podés hablar? Me parece que lo que se generó con las redes me refiero de mujeres más allá de la virtualidad de ahora, quiero decir con los lazos, ¿no? Esa cosa de saber que uno no está sola, que uno le puede decir a otra, que uno en la calle va a encontrar a otra con quien hablar, que en el colectivo si te encontrás con alguien que tiene una mochila con un pañuelo verde, le podés contar esto porque no va a salir espantado. Toda esa cosa, y también un darnos la mano entre distintos países de Latinoamérica, ¿no? Estar conectadas. Un día que hay un juicio en Salvador donde van a condenar a una mujer por un aborto que se hizo hace 7 años y que fue un aborto espontáneo y la han condenado a muerte, a cadena perpetua o lo que sea, y todas las feministas de Latinoamérica atentas a que eso no suceda. Me parece que todos esos resortes funcionaron muy bien, empezaron a funcionar muy bien y ojalá sigan funcionando, ¿no? Eso con respecto a la palabra, ¿no? También con respecto a la palabra y al tema del aborto, pero vos me hablabas de qué pasa con las palabras y el aislamiento. Yo me había hecho una listita de palabras que empezamos a usar ahora, ¿no? Vos justo nombraste palabras que a lo mejor nos van a molestar en el futuro, pero a mí me interesa mucho también cómo empezamos a usar palabras que antes no usábamos, no necesariamente negativas, a veces palabras, ¿no? Pero empezamos a decir cosas que antes no decíamos, como por ejemplo, admitime, que es cuando entramos a una reunión o sea, vos te tocas el timbre a alguien y decís abrime la puerta, ahora es admitime, y es una palabra que usábamos para otra cosa, o estás muteado, que quiere decir que no se te escucha, o ese tipo de cosas que empezamos a aprender con la virtualidad. La listita que me hice es aislamiento. Aislamiento es una palabra que empezamos a usar y lamentablemente vamos a seguir usando y no es de las que más me gustan. El aislamiento, la distancia social, esa cosa de no poder estar cerca del otro. Virtualidad, encierro, conviviente. En Argentina hablamos mucho del conviviente porque te dejan hacer algunas actividades si es con tu conviviente. O sea, si es con tu conviviente, como ya se contagian adentro de la casa, te dejan ir a tomar un café a la esquina. Pero si no es tu conviviente, tenés que mantener una distancia. O sea, ser conviviente o no conviviente pasó a ser otra cosa, ¿no? Contacto estrecho que puede ser algo muy bueno, en este lenguaje es algo malo, porque los contactos estrechos de alguien que dio positivo son esos que se tienen que cuidar porque pueden contagiar a otros. Burbuja, que es eso que se arma alrededor de un grupo para que no contagie. Positivo, dio positivo. El otro día una conocida en Twitter puso una cosa muy graciosa, copió una charla que había tenido con su abuela y le dice a su abuela, abuela, hoy no te voy a ir a ver porque estuve saliendo con un muchacho que es positivo. Y la abuela le pone, qué bueno, me gusta mucho que empieces a salir con buenos muchachos y que te dan buenas cosas, pensando que positivo era un muchacho positivo. Y para nosotros ahora ser positivo es, ay, me voy a contagiar, ¿no? Bueno, por supuesto que la palabra muerte es una palabra tremenda que la conocemos y que también muchas veces la queremos silenciar y no queremos hablar de eso. Y también hay que hablar de eso porque para cuidarnos tenemos que saber que también nos podemos morir y ser conscientes de la finitud de la vida. Si no somos conscientes de la finitud de la vida, salimos a contagiarnos por donde sea sin ningún tipo de cuidado, como si no pasara nada, y no está bien tampoco, ¿no?
Después hay palabras que surgieron muy de lo que tiene que ver con lo médico, ¿no? Pero que venían, bueno, virus, por supuesto, pero la curva y el pico son dos palabras que nosotros hemos usado permanentemente, y en la Argentina la meseta, porque nosotros nunca llegamos al pico, estamos siempre en una meseta altísima, y es como que decimos, por favor, que llegue el pico, así bajamos, pero nunca, siempre es meseta. Empezamos a odiar las mesetas. Bueno, y después vacuna, respirador, terapia intensiva, camas, contagios, altas, barbijos. Y después el otro día, en un taller literario que yo no voy, pero que va una amiga, me decía que Pedro Mayral, que es un gran escritor argentino, hablaba de las voces pixeladas, ¿no? Esa cosa de poder usar una palabra para algo que no es digamos, el sustantivo, lo que se pixelan son las imágenes, ¿no? Pero la verdad que estamos acostumbrados a las voces pixeladas. A mí cada 2x3 Tania se me pixela y yo trato de entender y hago así y la veo a Ros, que sospecho que también le pasa lo mismo porque la veo que se acerca a la pantalla en el mismo momento que a mí se me pixeló la voz de Tania. Y bueno, me divierte pensar en todo este lenguaje que va a sobrevivir a estas cuestiones, no solamente a las cosas negativas, también esperemos que surjan cosas positivas. Una cosa que quería comentar simplemente por lo que estuvo diciendo Gloria, es que en la Argentina también las escritoras, y después se sumaron escritores, pero fue una movida de escritoras, firmamos documentos con respecto a las leyes de humedales por los incendios voraces que hay en Argentina, en el litoral y en muchos lugares de Latinoamérica y también ahora en Norteamérica. Entonces todo eso de tener una conciencia sobre el planeta también me parece que tenemos mucha más presencia, que las mujeres estamos como muy preocupadas y mucho más conscientes a lo mejor de que si no tenemos cuidado sobre esas cosas, tampoco vamos a sobrevivir ni a la meseta, ni al pico, ni al virus, porque eso se podrá pasar, pero nos va a quedar un planeta con muchos inconvenientes, ¿no? Como muy, muy poco vivible. Bueno, le dejo la palabra a la que sigue. No, gracias. Y creo que te vamos a robar en Bolivia la palabra meseta. Me parece interesante porque aquí también estamos en una meseta constante y muy alta. Y también robamos en algún momento pico y no sé si en algún momento va a llegar el pico. Ahí vamos viendo cada día. Así que voy a robarle la palabra meseta. Y además voy a hacer un mezcla con lo último que has dicho porque has hablado de un tema que seguramente es una preocupación en todo el mundo ahorita. Ya no puedo decir ni regional, que es el tema de los incendios. Y Ros, tú sabes que vivimos momentos muy duros en Bolivia, no desde hace 6 meses con la pandemia, sino que hace ya un buen tiempo. Estamos en un estado de crisis permanente en Bolivia, que si tendríamos que situar, se da con el inicio de las quemas de más de 5 millones de hectáreas el año pasado, de bosque chiquitano y amazónico, con parte también del Pantanal, que en este momento se sigue incendiando. Y casualmente, tan solo unos meses después del inicio de la crisis sanitaria y en medio de una profunda crisis política en este país, editábamos de manera conjunta para Bolivia este libro que se llama Calimán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y lo celebrábamos con una chaya en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Este libro que además yo personalmente lo considero una biblia de feminismo y que tenemos, creo yo, la esperanza de compartir con la mayor cantidad de mujeres que están repensando el mundo. Y durante los primeros meses de crisis sanitaria liberamos justamente el acceso al libro vía internet, así como muchos pusieron también a disposición del público con la intención de poder dar lecturas nobles sus libros, ¿no? Y sus obras. Sin embargo, para mí está claro en nuestro país que el acceso a internet y a la lectura, incluso el libro físico, siempre ha estado asociado a una clase privilegiada. Yo antes del encierro nos habíamos planteado múltiples formas pasar a un acceso más democrático. La chaya misma fue eso, fue salir de un estado de estar siempre en lugares que se consideran académicos y llevar a esa lectura a otros espacios. Y tú lo haces además a través de la editorial La Libre, que se ha caracterizado por hacer más accesible muchos libros que son tan necesarios de leer. La pandemia frena eso. Nos aleja, nos imposibilita de seguir democratizando la lectura al vivo. El acceso vuelve a ser solo posible a través de esa dictadura del Internet, al que solo accede una parte de la población. Y de ese porcentaje de la población estoy segura que el porcentaje de mujeres es aún menor. En ese sentido, ¿cómo crees que será el acceso a los libros en un futuro? ¿Cómo funciona ya esto en el presente?
Y si no tenemos la oportunidad de volver a reencontrarnos, que espero que no sea así, pero ojalá podamos encontrarnos para esas lecturas grupales que tanto nos gustan hacer, ¿cómo será el reto para el futuro para no agrandar la brecha ya bastante grande entre la literatura o la lectura y las mujeres? Bueno, la situación es todavía peor que al principio de la pandemia, porque en nuestro querido país han decidido cerrar el año escolar unilateralmente por parte del gobierno, cerrar el Ministerio de Culturas. No tenemos Ministerio de Culturas en Bolivia. Eh, entonces, realmente el margen de acción estatal se ha reducido muchísimo en ese sentido. Y eso va a tener consecuencias nefastas a futuro con seguridad, ¿no? Más allá de lo que la pandemia implica como crisis económica asegurada ya y que también viene por otras causas, pero se profundiza por la pandemia. Yo creo que va a haber una fuertísima deserción escolar el año que viene, producto de estas decisiones arbitrarias y totalmente ilegítimas. Eh, y me preocupa profundamente cuál es el futuro de las generaciones más jóvenes. Pero, no sé, trato de también salir del lugar oscuro en el que a veces me lleva la desesperación del momento y me permite romantizar también la pandemia y rescatar conceptos como, bueno, como el cyborg de Donna Haraway, la idea de monstruo, como es el propio Caliban y sobre todo de su madre Sycorax, ¿no? La bruja. Y estos personajes marginales, ¿no? Que son tan necesarios para imaginar un otro mundo posible. Y yo creo que me, me aferro a esas posibilidades de nuestro monstruo interior y también creo profundamente, ¿no? Como planteaba Claudia, que el feminismo tiene mucho que ofrecer ahí en nuestra desmedida imaginación, ¿no? De que no nos van a robar la posibilidad de pensar un mundo otro, de creer que podemos construir otras alternativas y mucho de eso pasa por la literatura, ¿no? Y ahí yo traigo a colación uno de mis personajes favoritos de la literatura boliviana, que es Saturnina Mamani, y me la voy a seguir imaginando como un futuro posible en el que Bolivia ya no forma parte de ningún estado-nación eh, y ella surca el espacio sideral acompañada de la calaca de su abuela en el kepi, ¿no? Para mí esa imagen es muy, muy fuerte y muy optimista, ¿no? Entonces pienso que de la pandemia salen también cosas buenas, ¿no? Si bien complejas, muchísima violencia, muchísima represión hacia el cuerpo, pero también mucha resistencia y mucha capacidad de responder. Si a mí algo me ha hecho sobrevivir a la pandemia es el feminismo, son mis compañeras que se han preocupado de cómo estaba yo y que hemos podido crear redes para cuidarnos entre nosotras frente a una situación, pues sí, de creciente violencia callejera, violencia policial, violencia estatal, violencia del sistema de salud. Pero abrazo realmente la posibilidad de que podamos convertirnos en estos personajes cyborg imperfectos desde nuestra realidad y ver qué creatividades podemos encontrar ahí, ¿no? Porque creo que también tenemos que salirnos de los márgenes de acción que el capital nos impone a través de las tecnologías. Y el control también, ¿no? El control policial y el control eh, capitalista que están haciendo de cada movimiento, de cada comentario, de cada me gusta que vamos poniendo en las redes sociales y qué impacto tiene eso en nuestras vidas. Entonces,
yo sí creo que hay que hacer un llamado desde el feminismo a tomar la tecnología, a hacerla nuestra, a recuperarla y a entenderla como parte del territorio que tenemos que defender. Ahora no va a ser para nada fácil y la situación no es nada halagüeña, pero creo que, como decía Gloria, es una resistencia que tenemos que seguir dando. Y va unida, así parece irónico, pero va muy unida a la posibilidad de tener un planeta vivible, ¿no? Tener un planeta vivible en el que queramos vivir, en el que no nos estén reprimiendo constantemente y donde tengamos también la libertad de podernos relacionar y poder acceder a esa realidad virtual que es tan amplia, tan compleja y a la vez tan fascinante, y que nos permite estar aquí ahora como estamos, si bien no es ideal y sería maravilloso podernos tocar y ser tangibles, también creo que es una oportunidad interesante el darnos el espacio para estar en la virtualidad. Entonces, sí creo que depende mucho de todas nosotras el empezar a pensar en eso y dejar de entenderlo como algo que es lejano y que es solo para ciertos sectores. Gracias por esa reflexión sobre la pandemia y la virtualidad y la toma que tenemos que hacer quizá también de esa virtualidad como un territorio para explorar y expandir la lucha feminista, ¿no? Yo tengo una ronda más, pero ya estamos bastante ampliadas en el tiempo, así que voy a pasar a la parte de las preguntas. Invito al público a seguir preguntando. Y ya ha llegado la primera pregunta que está lanzada para quien quiera responderla. Rompic dice, el cuarto propio implica también el derecho a no abrir la puerta a todas las responsabilidades impuestas en la situación doméstica. ¿Cuántos intelectuales hombres tienen o han tenido su estudio en casa en el que se encerraban y les llevaban el almuerzo, el café, la cena, el whiskycito, el cafecito, y sin hablar, sin molestar, para no perturbar al genio? ¿Cuántos tienen ese derecho y gozo sin la mínima preocupación de pensar en los ingredientes que hay que reunir para cada comida, cada día, sin tener que planificar los tiempos de preparación de las cosas, las necesidades de los hijos, de las mascotas, las plantas en general, de absoluto todos los accesorios, pero paradójicamente esencial para su bienestar? Lo hace en forma de pregunta, no sé si alguna quiere responder, porque la verdad parece más un comentario, ¿no? Igual puedo pasar a un par de comentarios más. Mónica Moca Fierro, perdón, dice gracias. Muy interesante. Moca nos está viendo desde Saavedra, Cava, Argentina. También les mandan saludos. Lili Fuentes, desde Melbourne, Australia, nos están viendo. Y aquí hay una pregunta de Liliana Colanzi que dice, ¿cómo se posicionan frente a la articulación entre feminismo y Estado? Ross, te veo con ganas de responder la pregunta. Esto es a título personal. Bueno, yo creo que hay que acabar con el Estado, decididamente. El Estado es una forma de opresión, sin lugar a dudas, y que se sustenta sobre el cuerpo de las mujeres, como muy bien nos explica Silvia Federici y otras autoras. Pero también creo que esa transición es compleja, es muy compleja, y lo que estamos viviendo en Bolivia nos lo viene demostrando desde hace tiempo. Entonces, no, para mí no se trata de defender el Estado, la verdad, pero sí se trata de defender las pequeñas hebras, esas nociones que llamamos derechos, que en realidad son prácticamente nada, ¿no? Son migajas de lo que realmente deberíamos poder tener, ¿no? Pero si perdemos eso, estamos en riesgo también de estar en una situación de total desamparo, y que llevaría, yo creo que sin lugar a dudas, a la muerte de muchas personas. Entonces, no
no voy a para nada defender el Estado y honestamente soy muy crítica del feminismo estatista. Es más, no, yo no lo llamaría feminismo, lo llamaría otra cosa, pero no feminismo, porque yo creo que el feminismo tiene que ser radical, tiene que ser consecuente y tiene que ir más allá de todo. Pero entiendo que hay resistencias o ciertas ciertos espacios que tenemos que defender y moldear, no permitir que nos los arrebaten. Creo también que estamos en un momento de inflexión. Ahí la verdad coincido con Gloria, que estamos en un momento de profunda inflexión hacia algo bien terrible, bien oscuro, y que específicamente las mujeres vamos a vivir con muchísimo terror. Yo lo llamo la guerra, ¿no? O sea, no sé qué guerra es, pero estamos inmersos en una guerra tremebunda que todavía no tiene nombre y que se cobra muchísimo en los cuerpos de las mujeres. Entonces, creo que estamos en un momento bien complicado, pero también justamente ese momento de complicación, de pico, bueno, no sé, espero que no sea una meseta, porque aguantar mucho esto, no sé cuánto podamos aguantarlo. Nos lleva a la posibilidad de plantearnos, la urgencia más que la posibilidad de plantearnos nuevos horizontes políticos, de darnos cuenta que el Estado, bueno, el Estado liberal representativo realmente no nos da nada, o nos da muy poco y nos hace conformarnos, ¿no?, con ese poco que nos da. Entonces tenemos que empezar realmente a plantearnos otra cosa, ¿no? Igual lo mismo para mí va con la noción de izquierda, ¿no? Izquierdas, derechas. Creo que está más que claro que la noción de izquierda ya es una noción prácticamente caduca y tenemos que tener la habilidad, la potencia y la posibilidad de imaginar otras alternativas que sean muchísimo más radicales, porque la situación es urgente, o sea, nos jugamos la vida de la humanidad y particularmente de una situación de violencia infligida hacia nosotras terrorífica. Y bueno, como nos ha mostrado el caso de Colombia, o nos viene mostrando durante muchísimo tiempo, como nos ha mostrado estos últimos años en Bolivia y, bueno, en general en América Latina, el Estado es represor, el Estado es violento, el Estado no es nuestro amigo y no nos está defendiendo. Entonces vamos a tener que realmente ponernos pilas para ver si podemos encontrar alternativas serias y dejar de llamarlas utopías. Gracias, Ros. Les hago llegar un comentario de Giovanna Rivero que dice: qué anécdota entrañable la de la abuela. Ella era la que seguía preservando la verdadera significación de positivo, dice. Claudia Aboff dice: el ciberespacio es un territorio que el feminismo no debe dejar de atender. Y ahora llega una pregunta también para Gloria, que dice, de María Victoria García: hablaron de la alcaldesa de Bogotá. Aquí en Puerto Rico, también habiendo una gobernadora y alcaldesa, el abuso policial fue lo que primó para el manejo de la pandemia. ¿Cómo piensan el contraste de estas mujeres gobernantes en Latinoamérica con el de otras en otros lugares del mundo? Bueno, pues ha pasado algo bastante particular con la alcaldesa de Bogotá. Es una mujer lesbiana que siempre se ha abiertamente pues, hablado de sus inclinaciones políticas de centro derecha. Y hubo un momento en la elección a la alcaldía de Bogotá en donde el feminismo realmente se tomó la agenda, y fue muy interesante porque creo que es la primera vez que ha sucedido en unas elecciones en donde el feminismo se convirtió en una pregunta para los votantes, porque el candidato del partido más progresista
era un candidato que tenía denuncias de acoso, de violencia económica hacia su expareja, y la manera en la que muchas personas dentro del Partido Progresista reaccionaron fue con una misoginia y una virulencia en contra del movimiento feminista muy grande. Entonces, de alguna forma, la alcaldesa, en ese momento la candidata, representaba como una mujer que viene de una orientación sexual diversa y que tal vez podía generar políticas para las mujeres. De hecho, su lema es Bogotá Cuidadora, intentando establecer como unas políticas de cuidado públicas en el centro de su gestión. Lo que ha pasado de la promesa a la ejecución de las políticas, pues ha sido completamente desastroso. Sobre todo, ella ha reforzado la fuerza pública en contra de las mujeres trans. Ella puso unas medidas de pico y género, en donde era la policía quien debía como judicializar si alguien que no era, digamos, si el hombre salía el día de los hombres o las mujeres salían el día de las mujeres, no se podía cambiar el día o si no la policía te llevaba. Ella decía que iba a sensibilizar a los policías frente a las personas trans y que las personas trans podían manifestar su identidad de género y que no iba a pasar eso, pues cuando claramente la policía ha violentado a la población trans y muchísimo más en pandemia. Entonces, pues lo que hemos visto es que pues esa representación no fue tal, que realmente pues sus políticas de centro-derecha han sido la forma en la que ella ha gobernado. Y sí creo que pues está esta discusión que a veces puede ser un poco biologista, ¿no? Sobre si todas las mujeres que llegan a lugares de poder van a ser buenas gobernantes, ¿no? O que si se debe considerar que son buenas gobernantes únicamente por ser mujeres, pues que creo que no es el caso realmente. O sea, esa no es la discusión, ¿no? Porque también en Colombia en este momento tenemos la primera mujer vicepresidente, es una mujer que tiene vínculos con el narcotráfico, una mujer también de derecha, o sea, no es tanto esa la discusión frente a la política, sino, pues por un lado, la paridad, que no existe en Colombia. En Colombia no hay un 50% de representación de mujeres en los cargos públicos. Entonces, el acceso que las mujeres tienen a estos cargos sigue siendo, pues, para mujeres educadas generalmente en el exterior, que tienen pertenecen a cierto estrato social. Entonces, no es tan fácil para una mujer, por ejemplo, que ha hecho trabajo de liderazgo social o que ha hecho trabajo dentro de su comunidad, llegar a ser elegida dentro de estos cargos. Y entonces, las mujeres que llegan son mujeres que, pues, finalmente terminan replicando las mismas políticas represivas y que no representan para nada las necesidades de las mujeres y de otras poblaciones. Entonces, pues, me parece que siempre hay que ver como con mucho cuidado esa idea, esa que fue un encabezado en muchos periódicos de cómo las mujeres eran las que estaban liderando de mejor manera la pandemia, cuando pues eso realmente no es tal, y hay que dejar de ver a la mujer que lo hace bien como una excepción, y me parece que también hay que ser capaces de pues ver a las mujeres gobernantes en la cara y reclamarles también eso que no están haciendo bien. Dicho esto, también es interesante ver que en lo que ocurrió en Bogotá la semana pasada, hay muchos audios de muchos policías diciendo que ellos no le van a hacer caso a una mujer o que no van a acatar las órdenes de una mujer, refiriéndose a la alcaldesa, ¿no? Entonces ahí también es muy interesante ver cómo ella, que de alguna forma se había apoyado en la policía para gobernar, de alguna forma pues vio que realmente ellos no la consideraban como su superior, como teóricamente es la alcaldesa. Y pues ahí, claro, entra también la cultura pues del machismo que está pues completamente arraigada en las instituciones y en la mente de los colombianos. Y pues ahí ya pues es muy difícil, ¿no? Como entender también que esta mujer, mujer y lesbiana, pues también fue víctima de la policía y de su uso desmedido de la fuerza. ¿Puedo decir algo de estos temas que estamos hablando? No, yo quería decir porque justo tenemos dos realidades complicadas y toda Latinoamérica tiene realidades complicadas. Solamente quería decir que en mi país habíamos visto
al principio de este año con algunos movimientos positivos, ¿no? Como por ejemplo que este gobierno había puesto un ministerio de la mujer, diversidades y otros géneros, o sea, ciertos movimientos de paridad, nosotros tenemos ley de paridad en el Congreso, los puestos se distribuyeron bastante equitativamente, sigue habiendo más hombres, eso es así, es una lucha permanente, pero quiero decir, se vieron algunos cambios. También nosotros estamos logrando varias leyes de cupo trans en el Estado, ahora también en el Senado, o sea, hay mucha pelea desde el feminismo y de distintos colectivos para mejorar esta situación y de alguna manera fue mejorando. Yo creo que hubiera mejorado más si no estuviera esta pandemia, porque con el tema de la pandemia es como que hay asuntos que parecería que no podemos hablar. Parecería que no podemos hablar de la ley de aborto porque está la pandemia y es más importante la pandemia, pero serían dos cosas, o son dos cosas que podrían ir por carriles separados, porque todas nosotras sabemos que atender con misoprostol a mujeres que quieren hacerse un aborto no encarece ningún sistema de salud, etcétera. Pero bueno, uno entiende que son momentos particulares y que hay cosas que a lo mejor tienen que trasladarse unos meses, un tiempo, pero quiero decir, hay alguna luz de esperanza a veces en algunos países sobre las peleas que vamos dando, ir haciendo algunos pasos, ¿no? Entonces, yo coincido en esto que dicen sobre el Estado, pero a veces logramos que con la fuerza de los movimientos, con hombres que también nos apoyan en determinadas cosas, hacer algunos cambios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí creo que hay una cosa que a nosotros se nos está complicando en la Argentina, y es que justamente porque tenemos un gobierno en este momento muy abierto a la cuestión de género de las mujeres, muchas mujeres del movimiento feminista terminaron siendo funcionarias del Estado. Y eso hace que cuando queremos ir a pelear algunas cosas, como es ahora, por ejemplo, el aborto, se sienten tironeadas, ¿no? Por un lado, por su deseo feminista de seguir en algunas causas, y por otro lado, por su lugar que ocupan en el Estado. Entonces pienso a veces qué importante sería, creo que lo dijo Ross, ¿no? Esa cosa de que el feminismo no sea absorbido por el Estado, como que las batallas las demos desde otro lugar, porque de alguna manera eso que parece tan maravilloso, que es bueno, qué suerte, ahora estas personas que estaban luchando por estas causas, ahora tienen un lugar de poder y desde ahí van a poder hacerlo. A veces en algunos tiempos es posible y en otros tiempos juega en contra, ¿no? Es algo bastante contradictorio. Pero quería poner esta palabra simplemente porque entiendo que los panoramas que ustedes contaron son muy tremendos y nosotros estamos muy atentos a todo lo que pasa en todas partes, pero no es exactamente lo que pasa acá en algunos casos. Sí, con la policía, sí tenemos personas desaparecidas que la policía no, incluso en este gobierno, no se la presiona para que diga qué fue lo que pasó. Mujeres abusadas de comunidad COM también de hace 4 o 5 meses por policía de la provincia de Chaco, que no sabemos qué es lo que pasó y tampoco están los castigos, todo eso sí, pero algunas pequeñas luces de vez en cuando aparecen, ¿no? Qué importante esa mención de la cooptación a veces del Estado de las luchas feministas, ¿no? Y además de la postergación de muchas luchas cuando el Estado coopta justamente en las luchas feministas. Vamos postergando el tema del aborto, es postergable porque hay siempre temas más importantes, por ejemplo, y eso pasa constantemente con las demandas y luchas feministas. ¿Cómo le hacemos para dejar de postergarlas, ¿no? Y tenerlas siempre en la agenda? Respecto a tu respuesta, Gloria, nos llega de Zoraida Choque Arce, dice: en Bolivia, presidenta del país y gobernadora de Cochabamba, mujeres, y sin embargo la corrupción es galopante. La dejadez e incapacidad escalofriante, los datos de violencia contra las mujeres y las guaguas. La presencia de mujeres en el Estado no es garantía de nada. Urge la discusión de feminismo y política. Y Edmundo Pasolán pregunta, una pregunta para cualquiera de las panelistas: pienso en el No hay futuro de Mark Fisher. ¿Cómo puede ayudar el feminismo a imaginar utopías sociales para el mundo post-pandemia? Estoy pensando en el hecho de que muchas utopías del siglo XIX nacieron a partir de grandes cambios sociales. ¿O hay que ser nomás realistas y conformarnos con pequeños cambios?
Bueno, pues yo quisiera comenzar. A mí me parece que este es un momento para el feminismo muy, muy importante, porque creo que los temas que venimos los feministas discutiendo hace décadas están en la boca de todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de economía de cuidado, todo el mundo está hablando de trabajo doméstico no remunerado justamente, se está hablando de aborto, se está hablando de la escolaridad de las niñas y de cómo las niñas son desescolarizadas para tener que cumplir estos trabajos de cuidado. Entonces me parece que este es el momento en el que las feministas tenemos que comenzar a pensar esas soluciones para, pues para pensar el mundo diferente, ¿no? Que me parece que lo maravilloso del feminismo es que es una praxis que necesariamente lleva a imaginar otras soluciones, porque definitivamente las soluciones que se han dado desde el orden patriarcal no funcionan. Cuando hablamos de economía feminista, hablamos de economías colaborativas, hablamos de economías que buscan desjerarquizar y redistribuir las riquezas. Cuando hablamos de aborto, estamos hablando de salud pública y de una salud, de políticas de salud pública que sean justas y que consideren que las mujeres son ciudadanas capaces de decidir, y así con todos los temas. Entonces, me parece que es como muy importante aprovechar que la discusión está ahí para entender el feminismo también como esa praxis y como esa nueva forma de hacer las cosas. Y tal vez esa sea la forma de pasar de la utopía a la realidad, ¿no? O sea, como una realidad en donde las mujeres no tengan que sufrir todas estas cargas del trabajo de cuidado, una realidad donde el aborto no sea clandestino y pues una realidad que sea donde se haya redistribuido absolutamente todo esto que salió mal debido a la lógica capitalista y colonialista que, pues, que nace de la mano del patriarcado. ¿Algún otro quiere acotar algo más? Una pregunta súper interesante. Y puede ser cualquiera de las tres nuevamente la que responda y dice, ¿existe una separación entre el escritorio y la calle? ¿Cómo se transgrede esa frontera entre militancia en las calles y la escritura? Lo toco en otro lado y no se abre. Claudia, no bueno, sé si a mí me hacen mucho... aportar. Sí. Está el micrófono cerrado. A mí me hacen mucho esas preguntas porque a partir del 2018, cuando se planteó la ley de aborto en la Argentina, yo tomé una activa participación y mucha gente entendió que yo era una militante activa del feminismo del aborto. Pero la verdad es que desde mi primera novela, el tema del aborto está en mi primera novela, está en mi segunda novela, en mi tercera novela, en la segunda novela está la violencia de género. En varias de mis novelas está el derecho a no ser madre, ¿no? Las mujeres que desean no ser madres y que están mal vistas a veces por algunas sociedades, ¿no? Como falladas porque no quieren ser madres. El aborto se repite en varias de mis novelas. Entonces, a veces lo que para algunos es, bueno, ¿y cómo separás ahora tu activismo de lo que escribías? Es que cuando yo escribía también escribía sobre estos temas, porque estos temas a mí me atraviesan desde siempre y aparecen en la literatura. No quiere decir que yo pienso en temas cuando escribo una novela, pero pienso en personajes a las que le pasan cosas que tienen que ver con los conflictos que a mí me importan. Y a mí me importa el lugar de la mujer en el mundo y cómo la mujer se apropia de ese lugar y las luchas que tiene que dar y las dificultades que tiene. Entonces, esos que a mí me dicen, ay, ahora, ¿cómo afectó en estas novelas ahora estos temas? En realidad es porque no me leyeron antes o no me leyeron con ese cuidado porque siempre estuvieron, ¿no? Lo que cambió es que ahora la gente sabe cómo pienso, además, como persona. O sea, salgo a lo mejor en un programa de televisión o me encuentro hablando en el Congreso o en el Congreso de la Lengua, y entonces muchas más personas conocen mi pensamiento por fuera de la literatura, pero eso estuvo siempre presente, ¿no? Entonces, me parece que uno no puede escindirse en ese sentido, ¿no? Es difícil que cuando uno se ponga a escribir no sea lo que tiene adentro. Ahora, por supuesto que cuando uno
compone personajes, los personajes no tienen que ser como uno, y uno tiene que tomar distintos puntos de vista y tiene que poder entender las cabezas de esos personajes que piensan diferente. Ahora, la que escribe es la misma que sale a la calle a pelear por esas batallas, ¿no? Y seguramente hay historias que yo no voy a contar nunca porque no me interesan y porque no van con mi ideología, por más que después tenga personajes dentro de mis novelas que no compartan mi ideología, porque en el mundo estamos rodeados de gente y tenemos hasta amigos, parientes, lo que sea, que no todo el mundo tiene que pensar como uno. Pero la realidad de separar algo que es la cabeza con lo que escribimos, de lo que hacemos con nuestra cabeza cuando salimos a la calle a luchar por estos derechos, parece como medio fantasioso poder pensar que uno puede escindirse y escribir totalmente separado de lo que piensa políticamente, ¿no? Bueno, se desconectó Tania, pero sí, no sé si Ros o Gloria quieren hablar, yo me desconecto y les dejo a ustedes. Mil disculpas, creo que ya estoy otra vez presente. Ahí va, la tecnología hace esas cosas, no, ahí va la trampa. Perdón, no pude escuchar la última parte, pero de todas maneras ya tenemos que ir cerrando, estamos sobre la hora. Y yo quería agradecerles profundamente por esta conversa tan riquísima que hemos tenido hoy, hablando del feminismo, de la literatura, de los futuros que vemos posibles. Para cerrar este hermoso y poderoso encuentro que hemos tenido, quiero darles las gracias por su tiempo y sus valiosísimas palabras a cada una de las panelistas que nos acompañaron hoy, pero además quiero reforzar unas frases que dijeron, por ejemplo, de Claudia me quedo con esto de que el lenguaje crea mundos, y en Argentina se habilitó decir la palabra aborto, ¿no? Me parece poderosísimo. De Ros, destaco el decir que estamos, ya no trayendo ni mi propia letra, estamos empujando los límites de lo que podemos hacer en pro del capital. Tenemos que volver a pensar en el cuerpo. Y de Gloria, el hecho de que diga que la autoridad policial es la que gobierna en Colombia, y que creo que es un tema que también vamos a tener que estar tratando desde los feminismos y cuál es el rol de la policía. Y con esto quiero recordarle a la audiencia que mañana cerramos con broche de oro y que vamos a rodar el hueso junto a Isabel Collazos, y que agradecemos también a quienes están detrás de bambalinas, ahorita haciendo todo esto posible nuevamente, y así nos despedimos. Yo quiero despedirme convencida de que la revolución y el futuro será feminista o no será.